Bien, muy buenas noches a todos, a todas. Les presento al escritor colombiano, bogotano, Óscar Adán. Venimos a esta feria a conversar sobre un libro, sobre una novela que Óscar pues, nos va a comentar ahora sobre su proceso creativo, que se llama Fieras. Fieras tiene que ver, es una novela, voy a empezar a usar adjetivos, es una novela que puede ser del género negro, es una novela como una especie de descenso al infierno de las ciudades latinoamericanas, en este caso de Bogotá, con una serie de personajes extraños, absolutamente divertidos, crueles, malvados en algunas ocasiones, y que gira alrededor de un personaje femenino que se llama Gladys, ¿no? Óscar Adán es guionista de cine, guionista de cómics, fue el autor de una novela gráfica inspirada en María, una novela de Jorge Isaacs, un escritor nuestro del siglo XIX, y de otros guiones como de Horacio Quiroga, ¿no? Los de Horacio Quiroga. Y bueno, ahora nos comentarás más sobre su trabajo, Óscar. Bienvenido a la Feria del Libro de Venezuela. Muchas gracias, estimado amigo Miguel. Muchas gracias a Filben, muchas gracias al gobierno bolivariano por la invitación y claramente a nuestra casa editorial Fondo Cultura Económica. Y efectivamente, como dice Miguel, es una novela, digamos, nunca he sido amigo de decir como que lo que uno escriba, esto es bueno, esto es malo, eso ya es un juicio de los lectores. Pero lo que puedo garantizar es que, como digo yo, se la leen en 2, 3 sentadas, digo yo. Se leen 3 sentadas, precisamente porque, como tiene elementos de la novela negra, digamos, sí, digamos, no la definiría como una novela negra, pero sí tiene la estructura de la novela negra. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que desde un punto de vista, digamos, canónico, decimonónico, hay cierto desdén hacia la novela negra en general, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se satura el mercado de novela negra, ¿no? Hay como en España son especialmente fanáticos. Entonces, digamos que la academia, el canon, mira un poco con desdén la novela negra. A la novela negra, la novela de terror, ¿no? En general, como estos géneros, no lo mira con un poco de desdén. Pero lo que yo siempre le digo a la gente es que en la novela negra están todas las claves. ¿Por qué? Porque cuando uno lee a Raymond Chandler, cuando uno lee a Dashiell Hammett, cuando uno lee a Patricia Highsmith, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee novela negra encuentra lo que yo llamo las claves o unas técnicas narrativas como construir atmósfera, como precisión con el lenguaje, como utilizar, digamos, el lenguaje literario, como todos sabemos, apelando a los sentidos, pero con unas figuras retóricas, digamos, muy físicas. O sea, uno cuando lee, la típica imagen en la novela negra es el silencio era tan grueso que se necesitaba un cuchillo para cortarlo, por ejemplo. Eso es un ejemplo famoso, ¿no? Ese tipo de metáforas, digamos, de personificación en este caso, son típicos de la novela negra. Entonces, cuando uno lee novela negra, dice, con pocas pinceladas puedo construir personajes. Me interesa construir la atmósfera. Me interesa que quien lea sienta que está ahí adentro y que lo que sucede le afecta, ¿no? Y la novela negra que nos enseña dos cosas esenciales, que es a lo shakespeariano, muchos personajes, porque en la novela negra salen personajes, salen personajes, y esos personajes, esos conflictos se cierran, como hacía Shakespeare. Es como hacía Shakespeare, muchos personajes en escena y al final matarlos a todos. La novela negra también tiene muchos personajes y encuentra una forma de cerrar los conflictos. Y el ritmo, ¿no? El ritmo realmente que uno diga, quiero seguir leyendo, quiero seguir leyendo, quiero seguir leyendo. No porque digamos no me guste leer digamos cosas de un ritmo más pausado, con más introspección, pero de nuevo esa es la gracia de la novela negra, ¿no? En esa estructura, en esos personajes, en esas pinceladas, en esa precisión, en esa manera de hacer metáforas, uno se transporta y siente que está ahí, que
que está sudando mientras lee y siento de nuevo que con la novela negra uno como escritor pues se forma tremendamente. Fieras, si bien tiene elementos de una novela negra, no es una novela negra. Es decir, la novela negra, agregándole un poco al listado, digamos, que has hecho de sus características, tiene como protagonistas a los criminales. En este caso es como la vida privada de unos criminales. Aquí todos son malos, pero digamos que es entrar como la vida amorosa de los criminales, la vida privada de los criminales y como sus conflictos emocionales, y eso es lo que la hace extraordinaria. Es una novela bastante hilarante, es jocosa, es llena de humor negro, es muy divertida, gira en torno a un personaje que se llama Gladys, que puede ser la peor mujer del mundo, la peor mamá, la peor ladrona, siempre tiene hambre, entonces esconde la comida para que los hijos no coman. Bueno, háblanos de cómo construiste tú este personaje, porque es el eje, digamos, central, desde el principio hasta el final de esta historia, y alrededor de ella van a girar esos otros personajes que van apareciendo y le van dando fuerza a esta historia, Oscar. Sí, me gusta. Hace poco, digamos, tuve una reflexión alrededor como del personaje Gladys, que es el personaje central, así es, una empleada del servicio, digamos, que robó una joya y la novela va de 3 días para devolver la joya, porque la jefa le dice, si no me devuelve la joya, la mato, así. Pero un detalle bonito o sea, voy a hablar de detalles que me encantan, ¿sí? Y es que cuando roban la joya, tiene un joyero la señora impresionante, pero un joyero, y preciso se roba la joya que le regaló el marido el día del matrimonio. O sea, imagínense el joyero y preciso se roba la que no debía, ¿no? Ahí empieza, ese es el motor, ¿no? Eso mueve la historia. Sí, y el personaje de la empleada del servicio, en lo personal me gusta porque hay una anécdota que conté hace poco, que es hace muchos años, no sé, unos 20 años tal vez, yo era tutor de estudiantes de colegio, como que iba a la casa, le dictaba, ¿no? Yo era un estudiante universitario y me hacía como unos pesos de más dictando clases, ¿no? Entonces una vez llegué a un sitio, pues como una mansión, ¿no? Pero sí, unos edificios gigantescos, una cosa gigante, y llegó como a la portería, no, soy el tutor, de inglés y literatura, yo no le iba a dictar como a alguien, a un niño. Claro, por ese ascensor. Y yo, listo. Entonces yo subo por el ascensor y me doy cuenta cuando entro que entré por la puerta del servicio. O sea, el vigilante me mandó por la puerta del servicio. ¿Sí? Y en ese momento yo entré a esa casa y dije, soy del servicio. ¿No? En ese momento dije, soy del servicio, ¿no? Y como siendo del servicio en ese momento es como entro, hay que esperar y me siento con las doncellas, con las 13, un conductor, una cocinera, la de no sé qué, ¿no? Y me siento a tomar café con estas personas en un momento maravilloso. Y yo decía, claro, entré, digamos, humillado por la puerta del servicio, pero en unos minutos después es como me siento muy bien siendo del servicio. Y ahí me di cuenta también que a través del servicio de las personas que hacen estas tareas, muy loable también, se cruzan las clases sociales, ¿no? Entonces, una persona de la extracción más popular puede trabajar en las tardes en la mansión de la familia más opulenta. Entonces, por eso está Gladys, ¿no? Esa persona que puede ir de un mundo a otro mundo, y el personaje además añora, sueña con las riquezas, dice yo. El personaje dice, yo quiero vivir como los ricos, yo quiero saber qué es vivir como los ricos. Y lo primero que hace cuando roba la joya, y la empeña claramente, es comprarse unos zapatos rojos en un barrio donde cada vez que camina se llena de tierra los zapatos, pero es como yo quiero saber qué es tener plata, ¿no? Y cómo es sentirse rico, pues me voy a comprar esos zapatos para ver si me da la sensación. Oscar, en la historia aparecen varios personajes. En Colombia hay un personaje dentro de la cultura, digamos, popular del crimen, que es el gotagotero. ¿Sí? Está también el dueño de las prenderías, está también, por ejemplo, los guardaespaldas de los mafiosos, de los traquetos. ¿Cómo hiciste tú para construir
estos personajes, estos criminales? Porque todos pertenecen al mundo del crimen en esta historia. Sí, Miguel Ángel menciona al gota a gota, no sé si en Venezuela hay gota a gota. El gota a gota es una persona que te presta plata de inmediato y todos los días te cobra algo, A un 30% a de un interés. 30% de interés. Entonces tú dices, necesito tanto, te da la plata de una vez, pero todos los días te cobra, todos los días te cobra. Y si no pagas, entonces va en una moto a cobrarte. Exacto, o sea, hay consecuencias. Es una economía ilegal y en Colombia es muy popular. O sea, claro, porque para la gente conseguir, digamos, un préstamo en un banco es muy Para difícil. ciertos, por ejemplo, la economía informal, comerciantes de la calle, todo esto. Exacto, entonces el gota a gota dice, claro, yo te presto ya. Aquí tienes $50, toma, pero todos los días, diariamente, por eso es gota a gota, como una gota que cae y cae, todos los días yo voy a venir para que me pagues mis intereses de 5, 8, $10 todos los días hasta que tú me pagues. O sea, si quiere págame en un año, pero todos los días te va a cobrar. Entonces, cuando tú no pagas, te pueden quebrar las piernas, ¿no? Entonces es una economía ilegal. Y por el otro lado están los de las prenderías, que no sé, yo creo que, no sé si en Venezuela ya todavía, yo creo que ya no, casas de empeño, sí, todavía, a ver, que la casa de empeño además es la ilusión, porque es que cuando la gente va a la casa de empeño, ya no vuelve a ver las cosas, o sea, eso de que no, fui y llevé la plancha y entonces dice, ay, después voy a volver por la plancha, no volver por la plancha, eso no sucede. Entonces hay toda esta informalidad y hay como unas economías ilegales ahí que me parecían muy interesantes. Y por otro lado, el mundo de la deuda, o sea, digamos que en Colombia todo el mundo está endeudado. Todo el mundo está endeudado. Con chiquito, con tarjeta de crédito, con préstamo del banco, con ICETEX, ¿no? Y a mí me obsesionaba eso. Dije, no, yo quiero contar una historia sobre las deudas. Y para eso tenía que irme al prestamista y al gota a gota. Y para eso, ¿qué tuve que hacer? Pues investigar desde prensa, artículos, hasta conocer personalmente a usureros. Y el usurero, antes de que te preste plata, es encantador. Hola, no, o sea, es como, ¿cuánto necesitas? O sea, no, dime ya y te giro. O sea, amorosos. Luego al cobrar ya ese encantamiento ya no es el mismo nivel de cariño. Entonces sí, o sea, me conocí usureros de primera mano, investigué, hubo ahí cercanía y también se mezclan, pues sí, como dice Faulkner, hay una parte que es creatividad, otra parte que es investigación, ¿no? Y hay otra parte que es experiencia. Entonces uno vive cosas, imagina cosas, ¿no? E investiga cosas, ¿no? Y entonces con esos tres ejes uno hace que la historia funcione porque pues es verosímil, ¿no? Es verosímil. Y ya hice el check-in, o sea, ya gente de la barriada pues lee la novela y ya me dijo, esto es así como tú lo pintas. Entonces ya, me siento bien. Hablemos de la barriada. La ciudad, digamos, tiene fronteras imaginarias. Si uno va, por ejemplo, no sé, a Medellín o a Bogotá, en ciertas zonas rojas, los límites y las fronteras son invisibles, pero están ahí. Tú atraviesas esas fronteras y empiezas a ver, digamos, una lógica distinta de cómo funciona la justicia, de cómo funciona el crimen. ¿Cómo hiciste tú para construir esa ciudad, la ciudad roja, el barrio, digamos, periférico, limítrofe, donde, digamos, que el AMPA y el crimen se mueven con naturalidad? Sí, parte de la investigación y parte también en esa época, justo cuando estoy escribiendo, siempre, durante muchos años dicté clases en universidades. Una universidad de Bogotá que se llama, de Chía, la Universidad de La Sabana, pero paralelo trabajé también en otra universidad que quedaba una universidad, pues digamos, no necesariamente popular, sino que quedaba en ese sector como justo al lado de Kennedy. Y entonces hay un barrio que se llama Patio Bonito, que dicen hasta los habitantes dice, es el barrio de las dos mentiras, porque no tiene ni patios ni es bonito. Es el dicho.
Y entonces había cercanía, mucha cercanía con el barrio, ¿no? Y con habitantes del barrio y también con estudiantes de todos los sectores. Entonces eso también pues me llenó a mí de datos, me llenó de situaciones y me llenó como de la atmósfera, de las sensaciones, de los sentires, ¿no? De un sector bogotano en específico, porque la novela sobre todo es como hacia Patio Bonito, este sector. Y pues sí, el trabajo del escritor, ¿no? Que es como sumergirse en esto y a partir de la literatura, pues como construir una versión alterna que resulta hasta más real que la realidad, ¿no? Que es ese, pues el trabajo del narrador. Viene el tema del lenguaje, porque los personajes también de alguna manera pertenecen a un lenguaje, construyen un lenguaje, y ese lenguaje también es propio, pues como de la vida que ellos llevan. Entonces también a mí me pareció muy interesante esa precisión del lenguaje, el humor que es un ingrediente muy importante en esta historia, las ciertas acciones, el machismo, por ejemplo, que está muy bien representado en la historia, la crueldad, ¿no? Como una otra característica pues de estos hombres criminales, eh, el, el absurdo, ¿no? De las historias que se traman a veces, la vida misma, por ejemplo, de Gladys, ¿no? Que está conectado todo eso. ¿Cómo aparecen esos elementos, esos ingredientes en la historia? Bueno, por un lado, sí, como en esa construcción de ese mundo, ahí sí, de nuevo cito a la novela negra y cito también a Stephen King, también lo cito. El libro de Stephen King, la caja de herramientas, ¿no? Es la caja de herramientas, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Que lo guía a uno en ciertos momentos y hay un escritor gringo que se llama Elmore Leonard que ha hecho guiones de westerns y de novela negra y ha sido guionista. Elmore Leonard tiene una especie de decálogo, ¿no? Como el decálogo de todo escritor y habla mucho sobre el registro oral, sobre la oralidad y sobre el cuidado que tiene que tener la oralidad y la recomendación, lo dice él y también lo dice Stephen King, es no abuses cuando tus personajes hablan, no abuses de los modismos, ¿no? Sino en una oración o en una parrafada que lance un personaje, una palabra y ya. O sea, con que utilices un modismo en sus oraciones, en un párrafo, ya. Porque el lector se cansa cuando metes mucho. O sea, si digamos, ejemplo, voy a escribir una novela sobre un vendedor de libros de la Filben y yo lo grabo y hago la transcripción, de pronto el texto no resulta verosímil. Impresionante, ¿no? Cuando digo, no, pero es una transcripción. No, no, no. Lo que hay que hacer es darle un ritmo especial que vaya con lo que uno quiere escribir, con las intenciones que uno tiene como escritor y los modismos, las palabras específicas, poquitas. Pero esas pequeñas pinceladas es lo que va a construir el personaje, esas pequeñas palabras. Eso sí fue Stephen King y Elmore Leonard, lecciones de ellos dos. Y uno empieza pues en la construcción del personaje, uno pues sí es que no quiero sonar como poeta romántico del siglo XIX, pero los personajes sí como que nacen dentro de uno, ¿no? Es como que uno empieza a sentirlos y los personajes cobran vida y empiezan a hablar como tienen que hablar y cada uno tiene un registro diferente, entonces uno sí tiene que respetar el registro de cada uno, el tono, las palabras. Hay unos personajes que son escuetos, unos que hablan en demasía, hay unos que les gusta como ser dicharacheros y contar historias, otros hablan con monosílabos, entonces también encontrarle el registro a cada uno de los personajes, ¿no? De nuevo, en pro de la verosimilitud y en pro de la caracterización, ¿no? De quiénes son como personajes y qué me dicen a través de, pues, de sus palabras. Oscar, tú has sido guionista y de hecho has ganado varios premios mientras escribo, La sí, caja de correcto. herramientas dentro de mientras escribo, tal cual, De sí, acuerdo. correcto. Gracias por la precisión. El tema del guión, de la estructura del guión, del diálogo, de la construcción, ¿cómo te ayudó? Esta es una novela breve, pero densa. Son 25 capítulos trepidantes. Se lee rápidamente, pero en ese
como es que en esa brevedad construyes un mundo bastante denso. ¿Qué tanta relación tiene con tu formación como guionista de cine y de cómics? Sí, sí, está bien eso porque, claro, mañana, aquí hago la cuña, mañana aquí al otro lado en María Teresa Parra, creo que se llama, a las 11 voy a hablar sobre la relación cine-literatura, donde voy a profundizar sobre eso, pero bueno, aquí adelanto, ojalá, están todos invitados. Claro, el guión, esto me lo van a, si asisten lo voy a repetir mañana, es un documento de trabajo para un director o una directora. O sea, el guión es, por un lado, un manual de intenciones y un documento de producción para que se construya una película, ¿no? Luego se filma y después hay un montaje, un proceso de edición, entonces pues muy pocas veces, digamos, el resultado termina siendo lo que se escribe en el guión. Eso quiere decir que la escritura del guión tiene una serie de reglas que tienen que ver con un formato, ¿sí? Y ese formato está ceñido, digamos, o marca la pauta, digamos que en cuanto a formato, con unas reglas en la escritura por parte de la producción audiovisual, ¿no? Entonces, claro, entonces es el ejemplo de siempre. Una cosa es que yo diga interior, salón de clase día, ¿no? Empiezo, ¿no? Juan, 28, barba, jean, ¿no? Lee un libro, ¿ya? ¿Cierto? Pero si en un guión yo escribo Juan meditabundo, confundido, pensando en su vida, entonces el equipo de producción va a decir, pero eso cómo se ve, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que el guión y en su lenguaje busca una precisión porque todo lo que está escrito allí se puede poder ver. Y el equipo, el que hace casting, necesito que me dé información ese guión, la dirección de arte, bueno, todo el equipo, fotografía según lo que diga el guión. Eso hace que quien escribe guiones se vuelva muy riguroso con la forma y muy preciso con el lenguaje, porque si tiene vuelos poéticos, pues va a arruinar su carrera como guionista, ¿no? Entonces, la primera versión de Fieras, de esta novela, cuando el primer editor la leyó, dijo, no sirve. Y yo, ¿pero por qué? ¿No? Porque eso es un guión. Eso es un guión, Oscar. Mejor haz una película. Y yo, no, un momento, ¿no? ¿Por qué? Hay ciertos elementos, ¿no? Donde al comienzo de los capítulos es normal que yo describa la situación atmosférica, ¿no? Está de día, está lloviendo, está haciendo sol. Eso es muy común en mi narrativa, pues, porque viene del guión. Y lo que tuve que hacer fue un proceso, me deconstruí como escritor, porque venía escribiendo guiones y guiones de cómic. Entonces fue, bueno, vamos a meternos de cabeza en aquello que es el lenguaje literario, que es una cosa maravillosa, que es el vasto océano, porque a pesar de que me muevo entre la narrativa literaria y el guión, les voy a decir, en mi opinión personal, el guión es fácil. Escribir un guión de largometraje, no es tan complejo. Pero en cambio, la literatura sí me parece mucho más compleja, la novela me parece compleja, el cuento me parece ultra complejo y la poesía eso es otro nivel, ¿no? Eso yo ya me le quito el sombrero a los poetas, ¿no? Porque digo, no, eso ya es otro nivel, eso es magia, ¿no? En serio. Entonces, en esa medida el guión me dio la precisión, me dio el ritmo de nuevo a que las cosas sucedan rápido, porque el guión es acción. El guión son acciones, acciones, acciones. Se sienta, para, dice esto, sale, entra, ¿no? Eso me lo dio para construir el ritmo de Fieras y me deconstruí en la reescritura en cuanto empecé a utilizar el lenguaje literario. ¿Y qué es el lenguaje literario? Pues sumergir al lector dentro de este universo verosímil. El ejemplo de Gardner, que es famoso. ¿Qué hace el novelista? Hay un cuarto oscuro lleno de como de muebles que yo me puedo tropezar, ¿no? El narrador coge al lector de la mano y lo lleva por el cuarto oscuro para que no se tropiece. Porque en la literatura, cuando hay un párrafo que no funciona, ya sacamos al lector. O sea, el lector ya dice, no, yo ya... O una palabra. Una palabra cualquier cosa que no haga fluir la lectura. No, el lector ahí no dice una mala palabra es un muro, ¿no? Entonces, el lenguaje literario es apelar a los sentidos, apelar a las sensaciones, apelar a las atmósferas y coger al lector de la mano y llevarlo sin que se tropiece. Y eso es algo que todavía estoy aprendiendo y es un camino largo, pero es una cosa maravillosa. Y sí, del guión,
ritmo, precisión, estructura, esa idea del inicio, nudo, desenlace, muy del guión, muy de Aristóteles, ¿no? Pero del guión contemporáneo. Entonces, claro que esa escritura cinematográfica ayuda muchísimo, pero sí son registros pues completos, o sea, pero así como que uno tiene que ver uno con el otro en nada. Oscar, a propósito de eso, hablemos del proceso, porque todo escritor, cada escritor tiene su forma, sus maneras, sus modos de escribir, sus técnicas, sus métodos, sus manías. ¿Cuáles son tus formas? ¿Cuánto, por ejemplo, te demoraste escribiendo esta novela y cómo lograste llegar? Esta es una novela estupenda, yo me he divertido mucho, la he recomendado y ha tenido unos lectores fabulosos que me han escrito: "Ay, gracias por recomendarme esto, me he reído muchísimo". Mi suegra se fue a un viaje y la leyó y lo primero que hizo al llegar al hotel fue decirme: "Oye, qué novela tan divertida", me la leí en el avión y me reventé de la risa. Eh, Tiene una gran factura narrativa. ¿Cómo fue la creación de Fieras? Sí, ahí vienen la escritura y reescritura, ¿no? O sea, la escritura, método Bradbury Manrique, que es todos los días sentarse a escribir. Y claro, la primera versión del manuscrito, mes y medio. Reescritura, 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, hay que fijarse suena extremo, pero en el proceso de reescritura sí hay que fijarse en cada palabra. O sea, si uno quiere que eso funcione, ¿no? Entonces, el proceso de reescritura sí es como cambiar, o sea, quítele esto, métale esto, amplíe, recorte, esto no funciona, esta imagen se reitera y ya parece un cliché luego, esto no es verosímil, no, es un proceso de releer, 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 reescribir, 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 que sí que es como 2 años, ¿no? De un aprendizaje tremendo, pero precisamente volvemos a esa imagen de llevar al lector en la oscuridad y en donde, pues, sí, o sea, el trabajo, digamos, con un editor y con un corrector de estilo me resulta esencial. O sea, es como, no sé, de esto creo que no he hablado mucho con otros escritores, pero para mí es como a un lado está un editor y al otro lado está el corrector de estilo y sin ellos dos está difícil, está muy difícil. Entonces, sí, por ahí es el camino. 2 años, ¿y qué fue lo más complicado en ese proceso de corrección? El que no fuera tan guión, o sea, que me desligara completamente la escritura cinematográfica, pero está ahí. De nuevo, está en términos de estructura, de precisión, pero que, o sea, ¿qué le estaba dando al lector? Guión, o sea, situaciones. Un hombre entra, se sienta y da un alarido. Entonces con los editores, no. O sea, o sea, no es tan sencillo. Es como, ¿qué sucede alrededor? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo me dice usted? El tipo se sienta. No es solo se sentó, sino cómo me hace usted, cómo lo puedo recrear como lector todas esas sensaciones de lo que es simplemente sentarse, porque pues ahí está pues la belleza de lo literario. ¿Cómo sentarse puede ser una página? ¿No? ¿Cómo sentarse puede ser un cúmulo de sensaciones? Puede ser una introspección profunda, ¿no? El guión no, el guión se sentó, ¿no? Hay otro elemento que me llama la atención de esta historia, y no sé si a ustedes les pasa a los lectores, el tema de la tensión. Es una novela que la tensión, a medida que uno va leyendo, va creciendo, porque hay unas situaciones de los personajes, unas incógnitas que no se van resolviendo y que van quedando en la cabeza del lector. Entonces, este tema de la tensión narrativa, que es tan propio, por ejemplo, de cierto tipo de novela, ¿fue pensado técnicamente o ocurrió dentro del proceso de escritura, digamos, espontáneo? Son las dos cosas, ¿no? De nuevo, en la novela negra hay otra cosa maravillosa porque la novela negra tiene un móvil que es un crimen, ¿sí? Pero que mientras uno lee, eso ya deja de ser importante. Sí, digamos, la novela negra contemporánea tiene eso. Es como si es el famoso MacGuffin de Hitchcock, que es
se robaron una maleta y toda la película están detrás de una maleta, pero no importa la maleta y no importa el contenido de la maleta, ¿no? Entonces, de ahí tomo esa idea Sí, de... aquí es qué le va a pasar por haberse robado el collar. Exacto, exacto, es como a partir de la página 10 es, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo le va a hacer? ¿No? Y ahí ahí lo que tú haces, que es muy propio del guión, es ya engancha al lector, porque el lector va a decir, tengo que leerme todo esto para saber, pues, qué le va a ¿Qué pasó? pasar, qué le va a pasar, ¿no? Entonces es como, ya lo agarré, le lancé el anzuelo, ya lo agarré, lo tengo que mantener y no lo puedo soltar, ¿no? Y eso es, de nuevo, eso sí es novela negra, 100%. Em, y por otro lado, en la escritura van saliendo personajes, ¿no? Entonces, sí, no sé, uno va escribiendo y sale en la mañana y da una vuelta y de repente ve algo y pum, llega una imagen, ¿no? O uno está, mientras uno escribe, me acabo de acordar de esto, ¿no? También en el mismo proceso de escritura llegan imágenes, llegan situaciones, llegan recuerdos y uno, claro, pero es como, como si uno lo tuviera todo adentro, ¿no? Y lo volcara a la página y de una manera maravillosa todos los puntos fueran conectando. Eso es, sí, eso es como la parte bonita del trabajo literario. Y mientras que en la guionística, sí, o sea, el trabajo guionístico es sobre todo estructura, es mucho de estructura, ¿no? 90 páginas es un largometraje, ¿sí? En cambio aquí esa libertad de salió uno, salió el otro, ahora me voy con este, me voy un rato, esa libertad que da la literatura pues sí es tremenda y sí, partes que se planean y parte que son combustión espontánea. Antes de darle la palabra al público, voy a hacerte otra pregunta y es el tema del abandono. Si ustedes lo miran de otra manera, si queremos ver, por ejemplo, Fieras como una historia de corte sociológico, empieza a hablar de la desigualdad, por ejemplo, en las ciudades latinoamericanas, de la pobreza, de la miseria, del crimen y del abandono. Hay dos personajes, dos niños, son los hijos de Gladys, que son dos niños no solamente abandonados por su padre, sino abandonados por su madre. Y hay otro elemento interesante y es la búsqueda del padre, porque ellos escapan de la vida que llevan miserable con Gladys y van en busca del padre, ¿no? Dos pequeños que a mí me conmovieron mucho estos personajes. Dices, pregunta ahí compleja, es el abandono. Sí, hay una idea allí de como hay dos cosas, ¿no? Por un lado está la maternidad, ¿no? Y el título Fieras también tiene que ver, bueno, hay todo un juego de palabras allí, ¿no? Entonces es como los bajos fondos de la ciudad funcionan como una suerte de jungla donde la gente actúa por instinto, ¿no? Como fiera. Entonces la fiera dice, por un lado, ¿no? Es por instinto tengo que atacar o me matan, ¿no? Y por otro lado está esa idea de nos estamos muriendo de hambre, digamos los animales, y el animal dice, me como a las crías porque vamos a morir de hambre, ¿no? Entonces por ahí está el juego del título, ¿no? Entonces, por un lado, como una mujer que no quiere ser madre y que le tocó ser madre y que no, durante la novela dicen, no, es como mis hijos son un problema más, o sea, una persona que está llena problema tras problema tras problema, dice, y encima tengo hijos, o sea, ¿qué voy a hacer con estas personas, no? Que es un tema que uno explora, que explora en la novela, y por el otro lado, la idea de pues de la ilusión del amor paterno, ¿no? Entonces unos niños como con una mamá que pues ellos que o sea, lo que hacen es añoran, tienen la ilusión del amor de la madre que no se los da y por otro lado tienen la ilusión, la añoranza del amor de un padre que no saben si existe o no existe, ¿no? Entonces sí hay un tema importante en la novela es esa idea de orfandad, ¿no? Que resulta real y que también puede resultar metafórica y que pues todos nosotros podemos tener añoranza o todos nosotros podemos tal vez en algún momento desear el cariño y el amor de otros, no sé, del padre, de la madre, de la familia, del mundo, ¿no? Y eso lo mueve a uno, ¿no? Esa añoranza finalmente es un motor para todos nosotros y hay incertidumbre. Sí, yo siento que es una novela en la que
los afectos, el amor, están en crisis. Hay una crisis de los afectos, hay una crisis de los vínculos. Solo vale el Sí. dinero. Solo vale el dinero. Y el dinero media todo, pero además el dinero sucio, mal habido, ¿no? Es impresionante esa relación, ese vínculo que los personajes establecen entre sí, no a través de las emociones, sino a través de eso, de la plata. Sí, y las relaciones humanas resultan de tipo transaccional y está mediando el dinero y el dinero que deviene en poder y violencia, ¿no? Claro, hay la relación, por ejemplo, entre el gotagotero y su pareja que lo ama. Hay una escena donde él está esperando a la clienta que va a ir a quebrar porque no ha pagado, ¿no? Que es esta Gladys, y entonces le queda cerca donde vive su chica y dice, bueno, pues mientras sale esta vieja va a ir a almorzar y va a almorzar, y ella se acerca y dice, papi, necesito pedirte un favor. Y le dice, bueno, ¿qué será, mami? No sé qué, necesito que me prestes una plata. Y eso despierta en él la violencia. A mí esa escena o sea, es dolorosa, es dura, pero a mí me hizo reír mucho. El tipo se para y la bofetea, ¿no? Y luego le dice, no, ¿cuántas veces te he dicho que no mezcles el catre con los negocios, ¿no? Y está llena de esas escenas duras, ¿no? Crueles. Sí, exacto, porque todo criminal en la novela pues tiene una ética, ¿no? Una ética propia, que se basa en, de nuevo, el dinero y la violencia. Y ahí está. Y las relaciones son utilitaristas, son de protección, ¿no? De nuevo, violentas, mediadas por la violencia. Y sí, es un tema que yo creo que voy a seguir explorando, digamos, lo que se viene. Sigue como en esa onda porque, pues como escritor, ustedes saben que hay unos temas que uno lo obsesionan a uno y a mí me obsesiona porque la detesto profundamente la violencia. Y como la violencia, pues lo invade todo y contamina las relaciones dentro de las familias y sobre todo violencia y dinero están y diríamos, violencia y capitalismo, ¿no? Habría que decirlo más bien así, pero sí es así. De acuerdo, Oscar. Bueno, voy a abrir al público preguntas para que puedan conversar con Oscar. Entonces, Tiempo, una pregunta a los que se quedaron. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ya comentaron sobre el tema del lenguaje, ¿no? El reto de hablar según el estrato social de cada personaje. Pero quizás yo te quería preguntar directamente, ¿qué tan difícil para ti como escritor fue acercarte a ese registro, a ese idioma? ¿No? Porque si bien es cierto, sociológicamente tú representas a un estrato en la sociedad de Colombia, ¿cómo te acercas a ese lenguaje que no es de tu estrato, quizás no toca tu círculo? ¿Cómo lo registras? ¿Cómo lo traes a la novela? Sí, esta pregunta. Y ya me he hecho esa pregunta ya varias veces, porque la gente cercana y que me conoces, Oscar, o sea, es como, o sea, tú hablas de libros y de cine y te ves todo tranquilo, ¿no? Y uno lee la novela y dice como, si son la misma persona. Bueno, hay una cosa digamos, en la literatura colombiana, hay como unos escritores que retratan la violencia o retratan también situaciones como de criminalidad y formándome en la universidad yo era muy crítico con esos escritores porque me resultaba terrible el registro de los criminales. O sea, yo decía, o sea, el criminal era, o sea, el ampón hablaba como un lord inglés. Entonces yo decía, no, yo detestaba profundamente eso. Y en el audiovisual, de nuevo, eso tiene que ver mucho con el cine, el registro en los diálogos es, la mitad de la película es la verosimilitud en los diálogos, porque es una falla en un registro, en los diálogos de un personaje, ya se cayó la película, se cayó estrepitosamente. Entonces me formé mucho, porque me costó desde la universidad escribir diálogos en guión. Entonces sufrí, o sea, el día de hoy todo lo que escribo siempre pasa por otras manos que me revisan los diálogos y me los afinan un poco, pero estamos hablando de 10 años escribiendo diálogos y todavía no lo logro del todo, pero creo que gracias a ese trabajo
con el guión, sí puedo llegar más tranquilo a la novela. Eso sí me lo dio el guión. Es que no acepta, o sea, un guión con unos diálogos donde los personajes hablen en otro registro, no, ya ahí no hay nada que hacer. Más esa experiencia con unos escritores colombianos que yo decía, no, pero cuando a mí me han robado Y no hay me que, no me han hablado así. hay que entender otra cosa y es que Colombia es un país de regiones y entonces también el habla, digamos, del AMPA cambia, ¿no? No es lo mismo un ampón bogotano que un ampón paisa, por ejemplo, o que un ampón de la costa, o comparten, digamos, cierta jerga, pero de todas maneras también cambia la forma de conversar entre ellos, ¿no? Claro, y digamos, lo mismo, en la costa en Colombia hay muchos escritores costeños que son magos para retratar el habla costeña. Y eso no es, sí, o sea, es lo que dice Stephen King, o sea, son par de palabritas dentro del diálogo que ya me da el color. Allá lo tengo, ¿no? Pues somos como latinoamericanos, pues la cultura de la oralidad, ¿no? Somos una cultura de la oralidad fuerte. Entonces, sí, hay novelas que se hunden como el Titanic cuando los personajes hablan en un registro que no les pertenece, y lo más sensato es, digamos, esa prueba de fuego que es, bueno, que un gota a gota lea mi novela y entonces sí conseguí que un par de personas leyeran la novela y que me dijeran, si es así, estás bien dateado, y yo, bueno, listo, no le falté a la verdad. ¿Una otra pregunta?